se siguen conectando, en lo que sigue conectando el resto de la gente. Ok, muy bien. Pero pues como les comentaba, otra de las urgencias y causas también, motivo por el cual la angustia de los pacientes es cuando llegan y de repente te dicen, doctor, hoy en la mañana me desperté o cargué algo pesado y de repente me di cuenta que ya no veo con un ojo, ¿no? Entonces, esta es otra de las causas que está considerada como motivo de consulta de urgencia. Pero bueno, aquí hay que ver pues prácticamente los antecedentes del paciente. Otra vez regresamos a la historia clínica. Pacientes diabéticos de 20 años de evolución con un control irregular, con datos de retinopatía diabética, complicaciones renales y de otro tipo, pues la verdad es que ya corren un alto riesgo de presentar hemorragias vítreas. Las hemorragias vítreas, como vemos en la diapositiva anterior, son hemorragias que se van a presentar en todo lo que es la cavidad de aquí adentro y que pues de alguna forma van a hacer que el paciente se angustia porque pues llega con una visibilidad que puede ir desde 20, 400 hasta solamente percepción o percibir el movimiento de manos o solamente percibir la luz. Ahora, ¿de qué depende la urgencia? Pues bueno, o sea, la verdad es que va a depender mucho del estado del paciente, porque si son pacientes con complicaciones ya crónicas, en donde son insuficientes renales, se están dializando, tienen datos de descompensación así crónica, pues en términos generales a veces ya no es tan urgente, ¿no? Obviamente no son los únicos casos, también se ven, por ejemplo, desprendimientos de vítreos posteriores en pacientes jóvenes que son hemorrágicos porque nos traccionan algún vaso y que de alguna forma nos van a ocasionar pues la alarma del paciente porque pues van a ocasionar una baja visual súbita. Entonces, en estos casos las hemorragias vítreas, una de dos, se pueden vigilar durante algunas semanas y dos, pues si no ceden, pues prácticamente sí someterlas a una vitrectomía. Pero para que ustedes sepan, pacientes que tienen así antecedentes crónicos degenerativos, es súper frecuente, arriba del 80%, que tengan cuadros de hemorragias en el vitrio. Entonces, en realidad, sí es así un motivo de acudir a urgencias, pero la urgencia ya es un poquito más relativa. Ahora, por ejemplo, ¿cómo ustedes van a saber si tiene una hemorragia vítrea o tiene un desprendimiento de retina? Pues mediante la exploración. Algunas veces veíamos las estadísticas generales donde había un censo de oftalmólogos de aproximadamente 2.500, 2.800 oftalmólogos activos en el país. Obviamente después de la pandemia, la verdad, pues sí, unos se retiraron, otros pues decidieron así como que reservar mucho las consultas. Entonces, este tipo de problemas aumentó porque muchos de los pacientes que estaban sometidos a tratamientos con láser o programas para cirugía, pues dejaron los tratamientos precisamente por la pandemia, ¿no? Por la emergencia sanitaria que se presentó. Entonces, prácticamente los pacientes que antes se cuidaban o hacían un poco de actividad física, pues dejaron de hacerlo. Entonces, el nivel de complicaciones a este grado, o sea, se vio o se incrementó de una forma significativa. Aquí lo importante que debemos de saber es que, lo principal es que hay que establecer un control metabólico en los pacientes, pues para que pues, prácticamente tenga alguna oportunidad de que lo que se le haga sea favorable, ¿no? Y dos, pues prácticamente pues tranquilizar al paciente, pues prácticamente para que pues no sienta que no se le hace nada, porque es literal, el tratamiento en fases iniciales es conservador, o sea, que vaya a casa, que se cuide el azúcar, que no cargue cosas pesadas y de alguna forma esperar que su mismo organismo empiece a reabsorber parte del sangrado interno que se encuentra a nivel del vitrio. Cuando los pacientes, pues básicamente tienen una hemorragia pequeña, pues van a tener un periodo de reabsorción que pueden ir entre 4 y 12 semanas, o sea, hasta 3 meses. Y después de este tiempo, si no hay una reabsorción así importante, entonces, pues prácticamente, pues vamos a tener que someterlo a un proceso de vitrectomía. ¿Qué quiere decir? Pues comerse el vitrio y ponerle láser para sellar el área en donde se presentó el sangrado. Ahora, bueno, hasta aquí alguna duda. Esto es súper común, pacientes diabéticos. Llegan y de repente pues se alarman porque pues dejaron de ver, pero pues muchas de las veces pues se vuelve una urgencia relativa que puede esperar hasta 3 meses para ver el resultado con el tratamiento conservador. Obviamente sí hay pacientes que por algún motivo tienen problemas y tienen un hemovitrio o una hemorragia vitrea bilateral, entonces pues en ellos sí se vuelve darles prioridad, principalmente por la pues, limitante que les deja en cuanto a su capacidad visual, ¿no? Paciente que puede ver 20/20 y tiene un sangrado vítreo, pues se va a quedar ciego de forma súbita. Entonces, pues ahí pues prácticamente sí hay que darle prioridad a pues para algo quirúrgico para resolverles el problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No me da. Y otros, pues pacientes con trauma ocular, ¿no? Recibir pues prácticamente un trauma directamente al ojo también nos pueden dar un sangrado interno.
Aquí pues obviamente dependerá del paciente, o sea, hacemos las valoraciones y en base al resultado, pues determinar si solamente es el sangrado o si el trauma tendría prioridad. Entonces vamos a ver, pero me voy a regresar tantito. Los pacientes que tienen un desprendimiento de retina, como es un tejido neurosensorial bastante especializado, va a tener diferentes uniones para que pues prácticamente haga su función neurosensorial con el epitelio pigmentado. Cuando los pacientes tienen un desprendimiento, entonces está descrito que a partir de las 4 horas empiezan a tener atrofia y una disminución de la función para lo que es el proceso de transducción. O sea, esa es la urgencia. Es un paciente con desprendimiento de retina súbito, tiene que operarse pronto. Y está escrito que el mejor pronóstico está dentro de los 3 a 5 días a más tardar para volver a plegar la retina. De lo contrario, las secuelas después de 5 días ya son muy grandes y son irreversibles. Entonces, para los sangrados vítreos, uno de los estudios que hacemos para corroborar si solo es el sangrado o está acompañado con un desgarro y desprendimiento de retina es a través de la ecografía ocular, que ya también vimos en la clase anterior. Entonces, el desprendimiento de retina, pues obviamente lo vamos a poder valorar a través de este estudio y en caso de que se presente, pues sí, entonces sí tendrá prioridad para operarse. De lo contrario, pues esperar a que pues, prácticamente tenga una resolución pues, más espontánea, ¿no? Y después vamos a seguir con la diplopia. Hay pacientes que, bueno, recuerden, dentro de los mecanismos que se van a encargar o dentro de los pares craneales que se van a encargar de la motilidad ocular, son 3 pares, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede recordar cuáles son los 3 pares que participan? A ver, Sandra, a ver, recuerda cuáles son los pares craneales que se encargan de la motilidad ocular. De los movimientos de aducción, abducción, de los movimientos de inciclotorsión, exciclotorsión. ¿Cuáles son los pares craneales? ¿Está Sandra? El tercer par. El tercero, ajá. Sí, sí, sí. Es el 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Ay, ¿quién me responde? Primero, ¿no? ¿El primero? El primer par cráneo. Acuérdense. No, sí serían los que dijo Irene, ¿no? De 3, 4 y 6. Ah, ok. Bueno, así cuando digan, mejor digan, yo, Irene, y ya, porque si no, luego ya no los ubico. Entonces, Irene, a ver, otra vez repítenos. Sí, es el 3, 4 y 6. Ok, Recuerdo. exactamente. Entonces, pues realmente, digo, una de las siguientes clases que sigue es la introducción al estraísmo. Ya vamos a ver cuál es la función de cada par a nivel de lo que son la motilidad ocular. Pero efectivamente, o sea, estos 3 pares craneales se van a encargar de darle función a los músculos rectos y a los oblicuos. En algún momento, bajo condiciones, por ejemplo, de trauma o algunas otras como son alteraciones metabólicas, vamos a tener cuadros de diplopia. Entonces hay 2 tipos de diplopia. Una diplopia horizontal, que es prácticamente tener una imagen y luego a un lado otra, y la diplopia vertical, que quiere decir una imagen y arriba otra. Entonces prácticamente la diplopia más limitante y difícil de tratar es la diplopia vertical. La horizontal, pues básicamente con el movimiento de la cabeza podemos compensar un poco este síntoma adverso, porque al fin y al cabo es un síntoma adverso que va a ocasionar pues, que el paciente de hacer su vida normal a veces no pueda ni siquiera caminar en su misma casa, ¿no? Por el tipo de imagen así cruzada que se presenta, ¿no? Y una diplopia vertical pues también es muy limitante y a veces este es más difícil de tratar. Pero bueno, la diplopia puede corresponder a alteraciones de cualquiera de los 3 pares anteriores que acabamos de mencionar. El tercero, el cuarto, y el sexto. Entonces, prácticamente la diplopia se va a caracterizar por un inicio súbito, como les decía, de 2 tipos, o vertical u horizontal. Hay pacientes que pueden tener un proceso combinado, pero bueno, ese se sale del área de oftalmología, porque cuando tenemos afección de 2 o más pares es algo neurológico. Entonces, ahí sí, pues va a depender de la exploración, el resultado y la afección del par que tengamos ya de forma definitiva, ¿no? Bueno, aquí se los puse y los pares afectados, buscar causas neurológicas. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Bueno, si es un paciente que tiene una alteración del sexto par, pues a veces una de dos, ocluimos un ojo, el que tenga la alteración, porque normalmente como ocurre una paresia del músculo recto externo, pues básicamente
nos va a dar una diplopia o una endotropia, que es un ojo hacia adentro, hacen un visco así inmediato. Y entonces al paciente pues lo podemos ocluir un ojo para mejorar estos síntomas adversos. Normalmente ocluimos el ojo que está afectado y si tenemos un cuarto par, pues también hacemos oclusión del ojo que tiene el oblicuo afectado, ¿no? Y con esto pues prácticamente hay una regla que nos dice que cuando cuando los ejes visuales se cruzan, las imágenes se descruzan. Entonces, a través de la oclusión o de parchar un ojo, pues vamos a hacer que todo lo podamos hacer con un ojo normal. Entonces, este es uno de los tratamientos agudos que realizamos, ¿no? Ya posteriormente, lo que hacemos al revisarlo y determinar si es horizontal, vertical y ver la etiología del par craneal que está afectado, pues es que ofrecemos tratamiento que puede ir desde aplicación de toxina botulínica, ¿sí? Y dos, la presencia de cirugía cuando, pues digamos, la parálisis o la paresia es muy fuerte, es muy grande. Ahora el trauma, pues la verdad es que el trauma es algo muy, muy complejo también, pues abarca lo que es toda la parte de la órbita con sus diferentes estructuras, pero no solamente eso, también abarca lo que es parte de la integridad de los músculos, de la grasa orbitaria. A veces un trauma nos puede dar alguna alteración incluso directamente al nervio óptico que pues va a perder o corre el riesgo de perder función y que pues de alguna forma pues nos va a dar diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Oh, bueno, miren, faltan 5 para las 3, pero si no, la vemos mañana porque aquí sí quiero que lean un poco de trauma ocular. Búsquenlo en donde gusten, en el libro, si quieren, para que ustedes ahí vayan identificando principalmente signos y síntomas de trauma, porque siempre en la vida vamos a ver a un paciente con trauma, ya sea nivel paciente o algún conocido o algún familiar. Entonces, el abordaje lo quiero agarrar un poquito con calma para que sepamos qué hacer en el caso de los pacientes con trauma ocular. Es de las causas más frecuentes que ustedes van a toparse así en el nivel de urgencias y cuando hagan su servicio, pues muchas de las veces van a tener que intentar resolverlo, ¿no? O sea, por lo menos en el momento. Entonces, pues si gustan ya lo vemos así mañana, ¿sale? Ok, doctor. Doctor. Mañana, gracias. Muy bien, doctor. Mañana. Hasta mañana.